¿Cuán lejos puede ir un hombre en el camino al cielo y, sin embargo, ser solo un casi cristiano? Respuesta: esto se los mostraré en unos 20 pasos. Número 1. Un hombre puede tener mucho conocimiento, mucha luz. Él puede conocer mucho de Dios y su voluntad, mucho de Cristo y sus caminos, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Porque, aunque no puede haber gracia sin conocimiento, puede haber mucho conocimiento donde no hay gracia. La iluminación a menudo va antes, mientras que la conversión nunca le sigue después. El sujeto del conocimiento es la comprensión. El tema de la santidad es la voluntad. Ahora bien, comprensión. El tema de la santidad es la voluntad. Ahora un hombre puede tener su entendimiento iluminado, y aún así su voluntad no estar en lo absoluto santificada. Él puede tener un entendimiento que le permita conocer a Dios, pero no tener la voluntad de obedecer a Dios. El apóstol nos cuenta de algunos que, cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios. Para que un hombre sea completamente cristiano, debe haber luz en sus pensamientos y fervor en su corazón, conocimiento en la comprensión y celo en los afectos. Algunos tienen celo y no tienen conocimiento, es decir, devoción ciega. Algunos tienen conocimiento y no tienen celo. Eso es, teoría infructuosa. Pero donde el conocimiento se une al celo, eso hace a un verdadero cristiano. Objeción. Pero no está dicho que esta es la vida eterna, el conocerle a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Respuesta. No es todo el conocimiento de Dios y de Cristo lo que el alma interesa en la vida eterna. ¿Por qué entonces perecen los demonios? Ellos tienen más conocimiento de Dios que todos los hombres del mundo, porque al caer perdieron su santidad, pero no perdieron su conocimiento. Se les llama demones por su conocimiento, y sin embargo son diaboli por su malicia. El conocimiento puede llenar la cabeza, pero eso nunca mejorará el corazón. Los fariseos tenían mucho conocimiento. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Y sin embargo, eran una generación de hipócritas. ¡Ay! ¿Cuántos han ido cargados de conocimiento al infierno? Aunque es cierto que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, es también muy cierto que muchos conocen a Dios y a Jesucristo, mas nunca verán la vida eterna. Deben saber que existen dos conocimientos. El uno es común, pero no salvador. El otro no es común, pero salvador. El conocimiento común es lo que flota en la cabeza, pero no influye en el corazón. Los reprobados pueden tener este conocimiento. Balaam vio a Cristo desde la cima de las rocas y desde las colinas. Los naturalistas dicen que hay una perla en la cabeza del sapo, y sin embargo, su vientre está lleno de veneno. Los franceses tienen una valla que llaman uve de spine, uva de espina. El conocimiento común de Cristo es la perla en la cabeza del sapo, la uva que crece sobre las espinas. Se puede encontrar en hombres no santificados. Y luego hay un conocimiento salvador de Dios y de Cristo, que incluye el asentimiento de la mente y el consentimiento de la voluntad. Este es un conocimiento que implica fe. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos. Y este es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Ahora, cualquiera que sea la medida de conocimiento que un hombre pueda tener de Dios y de Jesucristo, si no es un conocimiento para salvación, conocimiento unido con afecto y aplicación, él es solo un casi cristiano. Él solo conocerá correctamente a Dios si sabe cómo obedecerlo, y le obedece de acuerdo con su conocimiento de Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Todo conocimiento sin esto hace a un hombre como la imagen de Nabucodonosor, con una cabeza de oro y pies de barro. 1. Algunos conocen, solo por conocer. 2. Algunos conocen, para ser conocidos. 3. Algunos conocen, para practicar lo que conocen. Ahora, conocer, solo por conocer, es solo curiosidad. Conocer, para ser conocido, es solo vanagloria. Pero conocer, practicando lo que conocemos, ese es el deber del Evangelio. Esto hace al hombre un cristiano completo. Lo otro, sin esto, hace a un hombre casi. Y así, solo un casi cristiano. Punto número 2. Un hombre puede tener grandes y eminentes dones, así es, dones espirituales y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. El don de la oración es un don espiritual. Ahora bien, esto lo puede tener un hombre y, sin embargo, ser un casi cristiano. Porque el don de la oración es una cosa, pero la gracia de oración es otra. El don de la predicación y la profecía es un don espiritual.
Ahora estos los puede tener un hombre, y aún así ser un casi cristiano. Judas fue un gran predicador, así como lo fueron los que vinieron a Cristo y dijeron, Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado fuera demonios. Deben saber que no son los dones, sino la gracia, lo que hace a un cristiano, porque los dones proceden de una obra común del Espíritu. Ahora un hombre puede participar de todos los dones comunes del Espíritu, y aún así ser un reprobado. Por lo tanto, se les llama comunes, porque el Espíritu los dispensa indiferentemente a los buenos y a los malos, a los que son creyentes y a los que no lo son. Los que tienen gracia tienen dones, y los que no tienen gracia pueden tener los mismos dones, porque el Espíritu obra en ambos. Es más, en ese sentido, el que no tiene gracia puede estar bajo una mayor obra del Espíritu, quo ad hoc, y en cuanto a eso, puede tener más que el que tiene la mayor gracia. Por lo tanto, un profesante sin gracia puede tener mayores dones que el creyente más santo. Puede orar más, y predicar más, y hasta superarlos, pero aquellos con la gracia en sinceridad e integridad lo superan. Los dones son para el uso y el bien de los demás. Se entregan, como dicen los eruditos, in ordine ad alium, para el beneficio y la edificación de los demás. Así lo dice el apóstol. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, un hombre puede edificar a otro con sus dones, pero no edificarse a sí mismo. Puede ser de provecho para otro, y sin embargo, no ser provechoso para sí mismo. Un hombre cojo puede, con su muleta, señalar el camino correcto, y sin embargo, no ser capaz de caminar por sí mismo. Un sastre encorvado puede hacer un traje que se ajuste a un cuerpo recto, y a él, aun cuando él mismo lo hizo, no quedarle bien debido a su torcimiento. La iglesia, el jardín cercado de Cristo, puede regarse a través de una grieta en la cerca. El sol puede dar luz a través de una ventana oscura, y el campo puede estar bien sembrado con una mano sucia. La eficacia de la palabra no depende de la autoridad del que la habla, sino de la autoridad de Dios que la bendice. Así que otro puede ser convertido por mi predicación, y a pesar de todo, yo puedo ser eliminado. Balaam hace una clara y rara profecía sobre Cristo, y sin embargo no obtiene ningún beneficio por parte de Cristo. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Dios puede usar los dones de un hombre para traer a otro a Cristo, cuando él mismo, con cuyos dones Dios usa, puede ser un extraño para Cristo. Un hombre puede confirmar a otro en la fe, mas puede ser un extraño para la fe. Pendleton fortaleció y confirmó a Sanders en los días de la Reina María, para que se mantuviese firme en la verdad que había predicado y que la sellase con su sangre. Y aún así, luego él mismo se volvió un apóstata. Scultetus nos cuenta de un tal Johannes Speiserus, un famoso predicador de Augsburgo en Alemania, que en el año 1523 predicó el Evangelio con tanta fuerza que las diversas rameras comunes fueron convertidas llegando a ser buenas cristianas. Y sin embargo, él mismo se volvió papista y llegó a un final miserable. Por lo tanto, la vela puede arder para iluminar a otros en su trabajo para luego apagarse. Está más allá del poder de los mejores dones cambiar el corazón. Un hombre puede predicar como un apóstol, orar como un ángel, y aún así puede tener el corazón de un demonio. Es solo la gracia la que puede cambiar el corazón. Los mayores dones no pueden cambiarlo, pero la menor gracia sí. Los dones pueden hacer de un hombre un erudito, pero la gracia hace de un hombre un creyente. Ahora bien, si los dones no pueden cambiar el corazón, entonces un hombre puede tener los mejores dones, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. 4. Muchos han ido cargados de dones al infierno. Sin duda Judas tenía grandes dones, porque era un predicador del Evangelio. De lo contrario, nuestro Señor Jesucristo no lo hubiese capacitado y puesto a trabajar. Mas, sin embargo, cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Los escribas y fariseos eran hombres de grandes dones, y, sin embargo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Los que perecen, ¿quiénes son? ¿Quiénes? El sabio y el entendido, tanto entre judíos como en griegos. Estos son llamados, los que se pierden. Surgunt indocti, et rapiunt coelum. Dum noscum doctrina nostra in Gehenam detrudimur. Dijo un gran obispo, cuando vio a un pobre pastor llorando por su miseria. Hay tres cosas que deben ser hechas por nosotros, con tal de evitar perecer alguna vez. Primero,
debemos estar completamente convencidos del pecado. Segundo, debemos estar realmente unidos a Cristo. Tercero, debemos estar cimentados en el pacto de la gracia. Ahora, los mejores dones no pueden ayudarnos con alguna de estas. 1. No pueden obrar convicciones profundas. 2. No pueden efectuar nuestra unión. 3. No pueden llevarnos a una relación de pacto, y en consecuencia, no pueden preservarnos de perecer eternamente. Y si es así, entonces un hombre puede tener los mejores dones, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Los dones pueden decaer y perecer. No están más allá del alcance de la corrupción. De hecho, la gracia nunca perecerá, pero los dones sí. La gracia es incorruptible, pero los dones no lo son. La gracia es como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, pero los riachuelos de los dones pueden secarse. Si la gracia fuese corruptible en su propia naturaleza, como si fuera una criatura, es incorruptible con respecto a quien la conserva, como la nueva criatura. El que la creó en nosotros, la conservará en nosotros. Aquel que la comenzó también la terminará. Los dones tienen su raíz en la naturaleza, pero la gracia tiene sus raíces en Cristo. Y, por lo tanto, aunque los dones pueden morir y marchitarse, la gracia permanecerá para siempre. Ahora, si los dones están pereciendo entonces, aun cuando aquel que tiene la menor gracia es un cristiano, el que tiene los mayores dones puede solo ser un casi cristiano. Objeción. Pero, ¿no nos dice el apóstol, procurad, pues, los dones mejores? ¿Por qué debemos procurarlos y procurarlos fervientemente si no sirven para la salvación? Respuesta. Los dones son buenos, aunque no son el mejor bien. Son excelentes, pero hay algo más excelente, y por esto en el mismo versículo se continúa diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ese es el camino de la gracia. Una dracma de gracia vale más que un talento de dones. Los dones pueden hacernos ricos para con los hombres, pero es la gracia la que nos hace ricos para con Dios. Nuestros dones benefician a los demás, pero la gracia nos beneficia a nosotros mismos. Aquello por lo cual beneficio a otro es bueno, pero lo que me beneficia es mejor. Ahora, como los dones son buenos, debemos procurarlos, pero debido a que no son el mejor bien, por lo tanto, no debemos descansar en ellos. Debemos procurar los dones para el bien de los demás, para que puedan ser edificados, y debemos procurar la gracia para el bien de nuestras propias almas, para que puedan salvarse, porque cualquiera puede ser beneficiado por nuestros dones. Sin embargo, sin gracia nos perderemos. Punto número 3. Un hombre puede tener una alta profesión de religión, tener muchos deberes externos de piedad y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. Preste atención a lo que nuestro Señor les dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que hace una profesión de Cristo debe por lo tanto ser tomado como un verdadero discípulo de Cristo. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni tampoco lo son todos los cristianos que profesan una religión. ¿Qué profesión piadosa tenía Judas? Siguió a Cristo, dejó todo por Cristo, predicó el Evangelio de Cristo, echó a los demonios en el nombre de Cristo, comió y bebió en la mesa de Cristo. Y sin embargo, Judas no era más que un hipócrita. La mayoría de los profesantes son como los lirios, hermosos a la vista, pero malolientes, o como el ají, picante en la boca, pero frío en el estómago. El encaje más fino puede estar sobre la tela más áspera. Es un gran engaño el medir la sustancia de nuestra religión por la corpulencia de nuestra profesión y juzgar la fuerza de nuestras gracias por la duración de nuestros deberes. Las Escrituras hablan de algunos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Niegan su poder. Es decir, no viven en la práctica de esas gracias a las que fingen en sus deberes. El que finge ser piadoso por una profesión engañosa, y sin embargo, no practica la piedad en una conducta santa, tiene una forma, pero niega el poder. Hugo compara eso con el avestruz. Tiene grandes alas, pero no vuela. Muchos tienen las alas de una profesión justa, pero aún así no las usan para subir en afectos espirituales y en una conducta celestial. Pero para aclarar la verdad de esto, que un hombre puede profesar religión grandemente y sin embargo ser solo un casi cristiano, se presentan 4 pruebas a continuación. Si un hombre puede profesar una religión y sin embargo su corazón nunca ha cambiado, ni su estado ha mejorado, entonces puede ser un gran profesante y aún así ser solo un casi cristiano. Vea que un hombre puede profesar religión y sin embargo
nunca se ha dado un cambio en su corazón, ni se ha renovado su estado actual. Puede ser un oyente constante de la palabra y aún ser un pecador. Él puede venir de seguido a la mesa del Señor y, sin embargo, irse tan pecador como cuando vino. No debemos pensar que los deberes, ex opere operato, pueden conferir gracia. Muchas almas han sido convertidas por Cristo en una ordenanza, pero nunca se ha convertido alma alguna por una ordenanza sin Cristo. ¿Y convierte Cristo a todos los que se sientan bajo las ordenanzas? Seguramente no. Para algunos la palabra es ciertamente olor de muerte para muerte. Y si es así, entonces está claro que un hombre puede profesar religión y aún así ser un casi cristiano. Un hombre puede profesar religión y vivir en una forma de piedad en hipocresía. Oíd esto, oh casa de Jacob, que son llamados por el nombre de Israel, y han salido de las aguas de Judá, que juran por el nombre del Señor, y hacen mención del Dios de Israel, pero no en la verdad, ni en la justicia. ¿Qué piensan de estos? Hacen mención del nombre del Señor. Existe su profesión, pero no en verdad ni en justicia. Ahí está su disimulo. Y de hecho, en un sentido religioso, no podría haber hipocresía si no fuera porque se profesa la religión. Porque el que es malvado, carnal y vil interiormente, y aparenta serlo exteriormente, no es hipócrita, ya que es lo que aparenta, y aparenta lo que es. Pero el que es realmente una cosa, y aparenta ser otra cosa, es carnal e impío, y aun si parece ser bueno y santo, es un hipócrita. Así, los casuistas definen la hipocresía como simulatio, sanctitatis, una falsificación de la santidad. Y esto encaja exactamente con la palabra griega, hupocrites, que viene de hupocrinomai, falsificar. Y de igual forma los hebreos tienen dos palabras para hipócritas, panim, que significa cara o rostro, y chanepim, que significa falsificaciones, de la palabra chanaf, disimular. De modo que el que disimula la religión es un hipócrita, usa el rostro de la santidad, y sin embargo no tiene la gracia de la santidad. Aparenta ser lo que no es en sustancia. Él lleva una forma de piedad por fuera, solo como una cubierta para el corazón profano que está adentro. Tiene una profesión para no ser considerado malvado, pero no es más que una profesión, y por lo tanto, es malvado. Es un hipócrita religioso, religioso porque lo finge, y aún así hipócrita, porque no lo hace, sino que finge hacerlo. Es como muchos hombres con tuberculosis, que tienen una apariencia fresca y sin embargo sus pulmones están podridos. O como una manzana que tiene una piel clara, pero está podrida en el centro. Muchos parecen justos, mas solo justos en apariencia. Y si es así, entonces un hombre puede profesar religión y sin embargo ser solo un casi cristiano. Las costumbres y la moda pueden hacer de un hombre un profesante, ya que hay muchos que usan este o aquel atuendo, no porque los mantenga más cálidos o porque tengan más excelencia que otros, sino simplemente por la moda. Muchos llevan el cabello polvoreado, caras maquilladas y plumas en sus sombreros, etcétera, con ningún fin práctico, sino porque serían tontos si no están a la moda. Por lo tanto, muchos profesan el cristianismo, no porque los medios de gracia calientan el corazón, o porque ven cualquier excelencia en los caminos de Dios sobre el mundo, sino simplemente para seguir la moda. Ya quisiera no poder decir que esto es muy cierto en nuestros días, porque la religión ha sido lo más predominante. Por lo tanto, el que muchos profesen ha sido el oficio en boga, y es así entonces como la mayoría se da a ese oficio. La religión en la abundancia hace muchos profesantes, pero pocos prosélitos. Pero cuando la religión sufre, sus confesores no son más que sus conversos, porque la costumbre hace lo primero, pero la conciencia lo último. Aquel que profesa una religión por mera costumbre, solo cuando prospera, nunca será un mártir por amor a Cristo cuando le toque sufrir por la religión. El que posee la verdad, solo para obtener un beneficio de ella, la negará cuando ésta trate de vivir de él. Dicen que cuando una casa se está pudriendo o cayendo, todas las ratas y ratones la abandonan. Mientras la casa esté firme y puedan refugiarse bajo su techo, se quedan, pero no más allá de esto. No sea que, en la decadencia, los escombros caigan sobre ellos, yendo a morir al fondo los que en la parte superior vivieron. Mis hermanos, no puedo yo decir que tenemos muchos que son las alimañas, las ratas y los ratones que vivirían bajo el techo provisto por la religión, mientras puedan obtener en ella refugio, pero cuando les toca sufrir, la abandonan, no sea que ésta caiga, y que la caída venga sobre ellos. Estoy convencido de que esto no es en poco. Una de las razones por la cual Dios ha puesto bajo la rueda a la profesión de religión, para así librarla de las alimañas.
Él sacude los cimientos de la casa para que estas ratas y ratones abandonen el techo, no para derribarla, sino para deshacerse de ellos, tal como hace el labrador cuando sacude el trigo, para así deshacerse de la paja. Los días felices del Evangelio provocan hipocresía, pero los sufrimientos por causa de la religión demuestran sinceridad. Ahora bien, si las costumbres y la moda hacen que muchos hombres profesen, entonces un hombre puede profesar religión y sin embargo ser solo un casi cristiano. Si muchos pueden perecer bajo una profesión de piedad, entonces un hombre puede profesar religión y sin embargo ser solo un casi cristiano. ¿Quiénes eran estos, sino los que profesaban ser para ese entonces el único pueblo de Dios en el mundo? De los que él dijo, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y, sin embargo, estos fueron expulsados. En Mateo 7, 22, 23 pueden leer acerca de algunos que vinieron a Cristo y se jactaban de su profesión, esperando que eso los salvara. Señor, Señor, dicen, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les dice nuestro Señor Cristo a estos? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Noten lo que aquí se dice. Aquí están los que profetizan en su nombre, y sin embargo perecen bajo su ira. En su nombre expulsan demonios, y ellos mismos también terminan expulsados. En su nombre hacen muchas obras maravillosas, y sin embargo perecen por ser trabajadores malvados. El profesar religión no evitará que un hombre perezca, así como llamar a un barco guarda segura o buena fortuna. No evitará que un hombre pueda ahogarse. Así como muchos van al cielo con el miedo al infierno en sus corazones, muchos van al infierno con el nombre de Cristo en sus bocas. Ahora bien, si muchos pueden perecer bajo una profesión de piedad, entonces un hombre puede ser un gran profesante de religión, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Objeción. Pero no lo dice el mismo Señor Cristo, el que me confiesa delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, el que Cristo diga que nos confesará ante el Padre es equivalente a una promesa de vida eterna, porque si Jesucristo nos confiesa, Dios el Padre nunca nos repudiará. Respuesta. Es cierto que los que confiesen a Cristo serán confesados por Él. Y también es cierto que esta confesión es equivalente a una promesa de salvación. Pero ahora deben saber que profesar a Cristo no es confesarlo, porque profesar a Cristo es una cosa, el confesar a Cristo es otra. La confesión es un testimonio vivo por Cristo en el tiempo en que se sufre por la religión. La profesión puede ser solo una formalidad sin vida en los momentos en que la religión es próspera. Confesar a Cristo es elegir sus caminos y poseerlos. Profesar a Cristo es suplicar por sus caminos y, sin embargo, solo vivir junto a ellos. La profesión puede ser de un amor fingido a los caminos de Cristo, pero la confesión es de un amor arraigado a la persona de Cristo. Profesar a Cristo es poseerlo cuando nadie lo niega. Confesar a Cristo es suplicar por Él y sufrir por Él cuando otros se oponen a Él. Los hipócritas pueden ser profesantes, pero los mártires son los verdaderos confesantes. El profesar es nadar río abajo, pero la confesión es nadar contra la corriente. Ahora muchos pueden nadar con la corriente, como los peces muertos, que no pueden nadar contra la corriente, con los peces vivos. Muchos pueden profesar a Cristo, pero no pueden confesar a Cristo, y así, a pesar de su profesión, todavía son solo casi cristianos. Punto número 4. Con tal de acercarse aún más. Un hombre puede llegar muy lejos oponiéndose a su pecado, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Veamos hasta dónde puede llegar un hombre, oponiéndose al pecado y ser solo un casi cristiano. Se los mostraré gradualmente en 7 instancias. Primero, un hombre puede estar convencido de pecado y, aún así, ser solo un casi cristiano, porque la convicción puede ser racional, así como espiritual. Puede ser de una conciencia natural iluminada por la palabra, pero sin la obra eficaz del Espíritu, aplicando convicción de pecado en el corazón. Las convicciones se desgastan. Muchas veces se apagan y no terminan en verdadera conversión. La Iglesia dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Esta es la queja de la Iglesia, en referencia a lo infructífero de sus aflicciones, y puede ser la queja de la mayoría, en referencia a lo infructífero de sus condenas. Muchos toman la convicción de pecado, como si fuese la conversión del pecado, y se sientan y descansan en sus convicciones. Esa es la triste queja que Dios hace de Efraín. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Ahora bien, si las convicciones provienen solo de una conciencia natural,
Si están desgastadas o de forma engañada se usan para descansar sin que haya conversión, entonces un hombre puede tener convicciones y ser un casi cristiano. En segundo lugar, un hombre puede llorar por el pecado y, sin embargo, ser un casi cristiano. Así lo hizo Saúl y así lo hizo Esaú por la pérdida de su primogenitura, lo cual fue su pecado, y por eso el Espíritu de Dios lo llama Esaú profano, aun cuando la buscó cuidadosamente con lágrimas. Objeción. Pero no proclama Cristo que son benditos los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Está claro que si un hombre llora por el pecado, está en buenas condiciones. Nacianceno dice que la salvación está unida con la tristeza. Respuesta. Respondo que es cierto, los que lloran por el pecado, en el sentido en el que Cristo habla allí, son bendecidos, pero no todo luto por el pecado nos hace bendecidos. El verdadero duelo por el pecado debe fluir de las convicciones espirituales del mal, la vileza y la naturaleza condenable del pecado. Ahora, no todos los que lloran por el pecado lo hacen por un exhaustivo trabajo de convicción espiritual sobre el alma. No tienen un sentido correcto del mal y la vileza del pecado. El verdadero luto por el pecado debe darse más por el mal que está en el pecado, que por el mal que viene por el pecado, más porque deshonra a Dios y hiere a Cristo, entristece al espíritu y hace que el alma sea indiferente a Dios, que por la condena que trae sobre el alma. Hay muchos que lloran por el pecado, no tanto por el mal que hay en él, sino por el mal que trae consigo. Hay mucho luto por el pecado en el infierno. Ustedes leen que allí habrá llorar y crujir de dientes. Los condenados lloran y se lamentan por toda la eternidad. Allí todo es tristeza y no hay consuelo. Como en el cielo hay paz sin problemas, alegría sin luto. Así en el infierno hay problemas sin paz, luto sin alegría, llorando y lamentándose sin cesar. Pero es por la calamidad que sienten por el pecado, y no por el mal que está en el pecado. Así que un hombre puede llorar por el pecado, y sin embargo ser solo un casi cristiano. Puede entristecerle pensar en la muerte que trae el pecado, pero no le entristece que el pecado lo contamina y lo pervierte. En tercer lugar, un hombre puede hacer una gran confesión de pecado, a Dios, a otros y, aún así, ser solo un casi cristiano. ¿Cuán ingeniosamente Saúl confiesa su pecado a David? Más justo eres tú que yo. He pecado, dice. He aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Así también, Judas hace una confesión completa. Yo he pecado entregando sangre inocente. Sin embargo, Saúl y Judas fueron rechazados por Dios. Así que un hombre puede confesar el pecado y aún así ser solo un casi cristiano. Objeción. ¿Pero no es la confesión del pecado el carácter de un hijo de Dios? ¿No dice el apóstol que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Ningún hombre fue excluido del cielo por su maldad confesada, pero muchos son dejados fuera del cielo por su supuesta bondad. Judá, en hebreo, significa confesión, y Judá obtuvo el reino de Rubén. La confesión del pecado es el camino al reino de los cielos. Respuesta. Hay algunos que confiesan el pecado y son salvos, mientras que hay otros que confiesan el pecado y perecen. Muchos confiesan el pecado simplemente por costumbre y no por conciencia. Habrá muchos que nunca oran, pero harán una larga confesión de pecado y, sin embargo, nunca sentirán el peso o la carga de éste sobre sus conciencias. Muchos confiesan pecados menores y aún así ocultan pecados mayores, como el paciente en Plutarco, que se quejó con su médico por su dedo, cuando su hígado estaba podrido. Muchos confiesan el pecado de forma general, o se confiesan pecadores y aún así ven poco y dicen menos de sus pecados particulares. Una confesión implícita es casi tan mala como una fe implícita. La confesión correcta será distinta, especialmente cuando es de aquellos pecados que son nuestros pecados principales. Así, David confiesa su culpabilidad de sangre y adulterio. Así también Pablo su blasfema persecución y daño contra los santos. Es malo escuchar a los hombres confesar que son grandes pecadores, y sin embargo, no pueden confesar sus pecados. Aunque el menor pecado sea demasiado malo para cometerlo, no hay pecado que no sea demasiado malo para no ser confesado. Muchos confiesan el pecado, pero es solo bajo la presión, es decir, no de forma libre y voluntaria. Faraón confesó su pecado, pero fue cuando el juicio lo obligó. He pecado contra el Señor, dijo él, pero fue cuando tuvo 8 plagas sobre él. Muchos confiesan sus pecados como lo hacen los marineros con sus bienes, arrojándolos en una tormenta, pero deseándolos nuevamente cuando hay calma. La confesión debería venir como el agua de un manantial que corre libremente, no como el agua de un alambique que es forzada por el fuego. Muchos confiesan sus pecados, pero sin intención de abandonar el pecado. Confiesan los pecados que han cometido,
pero no dejan los pecados que han confesado. Muchos hombres usan su confesión como Luis XI de Francia lo hizo con su crucifijo. Haría un juramento y luego lo besaría. Y juraría de nuevo, para luego besarlo de nuevo. Muchos pecan, y luego confiesan que no les va bien, pero nunca se esfuerzan por hacerlo mejor. El señor Torschel cuenta la historia de un ministro que conocía, que a menudo estaba borracho, y cuando entraba al púlpito lo confesaba con mucho lamento, y, sin embargo, apenas salía del púlpito, volvía a estar borracho, y esto lo haría tan constantemente como los hombres siguen sus oficios. Ahora bien, si un hombre confiesa el pecado simplemente por costumbre, si él confiesa pecados menores y aún así oculta mayores, si confiesa el pecado de forma general o solo bajo la presión, o si confiesa el pecado sin ningún intento de abandonar el pecado, entonces seguramente un hombre puede confesar el pecado y sin embargo ser solo un casi cristiano. Cuarto, un hombre puede abandonar el pecado y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. Puede abandonar sus deseos carnales y los malos caminos en los que a veces vivió, y a juicio del mundo, convertirse en un hombre nuevo, y sin embargo, no ser una nueva criatura. Simón el mago, cuando escuchó la predicación de Felipe sobre el reino de Dios, dejó su hechicería y brujería, y creyó. Objeción. Pero esto parece contrario a las Escrituras, porque aquel que dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo confieso el pecado. Y no solo eso, sino que también abandono el pecado. Por lo tanto, parte de esa misericordia me pertenece. Respuesta. Es cierto que el alma que abandona el pecado por un principio correcto, de una manera correcta y para un fin correcto, donde abandona el pecado por lo que es el pecado, algo que es contrario a Dios y a la pureza de su naturaleza. Esto declara que el alma está de acuerdo con Dios, y entonces la promesa se cumplirá. Él encontrará misericordia. Pero ahora presten atención. Hay una forma de abandonar el pecado que no es correcta y es endeble. Los pecados visibles pueden ser abandonados. Sin embargo, los pecados secretos pueden ser retenidos. Eso no es un abandono correcto. Tal alma nunca encontrará misericordia. Un hombre puede curarse de una herida en su carne, y sin embargo, puede morir por toda la podredumbre en sus entrañas. Un hombre puede abandonar el pecado, pero no por lo que es el pecado, porque el que abandona el pecado como pecado, abandona todo pecado. Aquatenus ad omne valet consequentia. Es imposible que un hombre abandone el pecado como pecado, a menos que abandone todo lo que sabe que es pecado. Un hombre puede dejar ir un pecado para retener otro cuanto más rápido, como un hombre que navega en la mar y con gran disposición asegura todos sus bienes. Pero si surge la tormenta, entonces arroja un poco por la borda para aligerar la embarcación, guardando el resto. Así hicieron ellos en Hechos 27:38. Así el pecador elige guardar todos sus pecados. Pero si surge una tormenta en su conciencia, entonces lanzará un pecado por la borda para salvar la vida de otro pecado. Un hombre puede dejar ir todo pecado y aún así ser un pecador, porque mantiene la raíz de todo pecado en el corazón, aunque el fruto del pecado no se vea en la vida. El árbol vive, aunque se corten las ramas. Así como un hombre es pecador, antes de que él cometa pecado, así, hasta que la gracia lo renueve, es pecador, aunque deje el pecado, porque hay suficiente pecado original en él, como para condenarlo y destruirlo. 5. El pecado puede dejarse, y sin embargo, ser amado. Un hombre puede abandonar la vida de pecado, y sin embargo, retener el amor al pecado. Si aun dejando el pecado puede ser solo un casi cristiano, amando el pecado demuestra que es un casi cristiano. Es menos malvado pecar, y no amar el pecado, que amar el pecado y no hacerlo. Porque el pecar puede demostrar que es solo debilidad de la carne, pero amar el pecado demuestra la fuerza de los deseos carnales. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El pecado es malo en cualquier parte del hombre, pero el afecto al pecado es peor que una conducta de pecado. Porque una conducta de pecado puede ser solo falta de firmeza, pero el afecto al pecado es el fruto por elección y falta de regeneración. Todo pecado puede ser encadenado y, sin embargo, no haber cambio en el corazón. Y así, la naturaleza del pecador es la misma de siempre. Un perro encadenado es un perro quieto, hasta que se le suelta y sale a devorar. Puede haber un cese al fuego entre enemigos, y aún así la disputa puede permanecer en pie. Puede haber una tregua, donde no hay paz. Un pecador puede soltar las armas del pecado de sus manos, y aún así mantener en su corazón enemistad con Dios. Puede haber una tregua, puede que él no peque contra él, pero nunca tendrá paz hasta que esté unido a él.
La gracia restrictiva opera sobre el pecador, pero es la gracia renovadora la que cambia su naturaleza. Muchos son retenidos por gracia, a no ser visiblemente pecadores, pero estos sin ser regenerados y ser hechos verdaderos creyentes. Por lo tanto, si un hombre puede abandonar los pecados visibles, pero ocultar pecados secretos, si abandona el pecado, pero no como pecado, si puede dejar ir un pecado, para asirse de otro con más fuerza, si un hombre puede dejar ir todo pecado y aún así ser pecador, si deja de pecar y sin embargo ama el pecado. Finalmente, si todo pecado queda encadenado sin que exista un cambio en el corazón, entonces un hombre puede abandonar el pecado y sin embargo ser solo un casi cristiano. Punto número 5. Un hombre puede odiar el pecado y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. Absalón odió la inmundicia de Amnón con su hermana Tamar. Sí, su odio fue tan grande que lo mató por ello. Y sin embargo, Absalón no era más que un hombre malvado. Objeción. Pero la Escritura muestra que odiar el pecado es una de las señales de un corazón tocado por la gracia. Una muestra de la gracia de Dios es cuando un hombre odia el pecado aun cuando en falta de firmeza caiga en pecado. Pablo demuestra la sinceridad de su corazón y la verdad de su gracia por este odio al pecado, aun cuando lo cometió. Lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es la gracia sino una conformidad del alma con Dios? Amar como Dios ama, odiar como Dios odia. Dios odia el pecado. Es una parte de su santidad odiar todo pecado. Y si odio el pecado, entonces estoy conforme a Dios. Y si estoy conformado a Dios, entonces soy completamente cristiano. Respuesta. Es cierto que hay un odio al pecado que es una señal de la gracia y que fluye de un principio de gracia, y es la gracia. Como por ejemplo, odiar el pecado, siendo una ofensa contra Dios, un mal a su majestad. Odiar el pecado, siendo una transgresión de su ley, y por lo tanto, un acto malvado en contra de la voluntad de Dios, que es la única regla de bondad. Odiar el pecado, siendo un acto hipócrita en transgresión a la ley de amor, establecida por la sangre y la muerte de Cristo. Hipocresía que, en cierto grado, vuelve a crucificar a Cristo. Odiar el pecado, como algo que entristece y apaga el Espíritu de Dios, como lo hace todo pecado en su naturaleza. Por lo tanto, odiar el pecado es gracia, y así, todo cristiano verdadero odia el pecado. Pero, aun cuando todo hombre que tiene gracia odia el pecado, no todo hombre que odia el pecado tiene gracia. Un hombre puede odiar el pecado por otras razones y no porque éste sea un acto malvado contra Dios, o un acto por el cual Cristo tuvo que ser herido, o un acto que entristece al Espíritu. Por tanto, un verdadero cristiano debe odiar todo pecado, porque no hay pecado que no tenga las cosas antes expuestas en su naturaleza. Pero, 1. Un hombre puede odiar el pecado por la vergüenza que acarrea, más que por el mal que hay en éste. Si bien hay algunos pecadores que como Sodoma publican su pecado, se sientan en silla de no lo disimulan escarnecedores, y su gloria es su vergüenza. Hay otros que sí están avergonzados del pecado, y por lo tanto lo odian, pero no por el pecado, sino por la vergüenza que acompaña a éste. Fue esto lo que hizo que Absalón odiara la impureza de Amnón, porque trajo vergüenza sobre él y su hermana. Un hombre puede odiar más el pecado de los demás que en sí mismo. Así lo hace el borracho. Odia la embriaguez en otro y sin embargo, lo practica él mismo. El mentiroso odia la falsedad en otro, pero a él le gusta mentir. Ahora el que odia el pecado por un principio de gracia, sobre todas las cosas, odia el pecado que hay en sí mismo. Si bien odia el pecado en los demás, tanto más aborrece los pecados de su propio corazón. Un hombre puede odiar un pecado que es contrario a otro. Hay una gran contrariedad entre pecado y pecado, entre un deseo carnal y el otro. Es la excelencia de la vida de la gracia, el que exista una vida uniforme. No hay una gracia contraria a otra. Las gracias del Espíritu de Dios son diferentes, pero no difieren. La fe, el amor y la santidad son todos uno. Coexisten juntos al mismo tiempo, en el mismo tema. No se pueden separar. No puede haber fe sin amor, y no hay amor sin santidad. Y así, por otro lado, no hay santidad sin amor, y no hay amor sin fe. Esto para hacer que la vida en la gracia sea una vida llevadera y excelente. Pero la vida de pecado es una vida contradictoria que distrae, en la que un hombre es un sirviente de los deseos carnales que son contrarios. La codicia y el derroche es contrario a la avaricia, etc. Por tanto, cuando un pecado llega a ser el pecado maestro del alma, entonces se genera odio por lo que es contrario.
El corazón cautivo de la avaricia es el corazón que odia la codicia. Y si la codicia llega a ser lo más alto en el corazón, ese corazón odiará la avaricia. Por lo tanto, un hombre puede odiar el pecado, no por un principio de gracia, sino por la contrariedad entre pecados. Alguno, por ser pecado, lo odia porque va en contra del pecado que más ama. Por tanto, un hombre puede odiar el pecado por la vergitenza que le acompaña. Puede odiar el pecado en otros más que en sí mismo. Puede odiar un pecado por ser contrario a otro. Entonces él puede odiar el pecado, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Punto número 6. Un hombre puede hacer grandes votos y promesas. Puede tener fuertes propósitos y resoluciones contra el pecado, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Así lo hizo Saúl. Él prometió y decidió ir contra su pecado. Vuélvete, hijo mío, David, dijo él, que ningún mal te haré más. ¿Qué promesas y resoluciones hizo Faraón contra el pecado de detener al pueblo de Dios? Él dijo, dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y nuevamente, os dejaré ir, y no os detendréis más. Sin embargo, Saúl y Faraón perecieron en sus pecados. Los mayores propósitos y promesas contra el pecado no harán a un hombre cristiano, debido a que, propósitos y promesas contra el pecado nunca hieren el pecado. Decimos que las personas amenazadas viven mucho, y así también lo hacen los pecados amenazados. No son los nuevos propósitos, sino una nueva naturaleza, lo que nos debe ayudar contra el pecado. Los propósitos pueden traer al nacimiento, pero sin una nueva naturaleza, no hay fuerza para dar a luz. La nueva naturaleza es el mejor terreno para que los propósitos sagrados crezcan. De lo contrario, se marchitan y mueren, como las plantas en un terreno inadecuado. Los problemas y las aflicciones pueden provocar el que se hagan grandes propósitos y promesas contra el pecado venidero. ¿Qué tan común es prometer y no cumplir? Hacen votos en el día de la angustia, pero en la conciencia no hay deseo de pagar en el día de la gracia. Muchos pactan contra el pecado, cuando los problemas se ciernen sobre ellos, y luego pecan contra su pacto cuando los problemas desaparecen. Propósitos y resoluciones contra el pecado, postergadas al futuro, pueden ser solo una tentación para posponer el arrepentimiento en el presente. Satanás puede poner buenos propósitos en un hombre, para mantenerlo alejado de los intentos en el presente. Satanás sabe que sin importar lo que ese hombre se proponga, la fuerza para cumplir no es algo que el hombre posea. Él sabe que los propósitos para el tiempo futuro son dejar a Dios a un lado en el presente. Son un no lo haré en lo secreto, a una oportunidad presente. 4. La naturaleza no santificada puede ser forjada para que ésta llegue a hacer grandes promesas y propósitos contra el pecado. Un hombre natural. 1. Puede tener grandes convicciones de pecado, a partir del funcionamiento de una conciencia iluminada. 2. Puede aprobar la ley de Dios. 3. Puede tener un deseo de ser salvado. Ahora, estos tres juntos, el funcionamiento de la conciencia, la vista de la bondad de la ley y un deseo de ser salvo, pueden producir en un hombre grandes propósitos contra el pecado, y aún así puede no tener un corazón para realizar sus propios propósitos. Esto fue muy parecido al caso de aquellos que le dijeron a Moisés, acércate tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¡Ay! Esa fue una promesa piadosa, y por eso Dios la toma. He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Dicho y hecho esto, habría estado bien, pero se les hizo más fácil decirlo que hacerlo. Porque, aunque tenían una lengua con la cual prometer, no tenían un corazón con el cual ejercer. Esto es llevar a cabo la promesa. Y esto Dios lo vio y por eso dijo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Prometieron temer a Dios y guardar sus mandamientos, pero no desearon un corazón nuevo para cumplir lo que un corazón no santificado había prometido. Este caso les aplica a los hombres, tal como lo que hizo ese hijo en el Evangelio que dijo que iría a la viña, pero no fue. Punto número 7. Un hombre puede mantener una contienda y luchar contra el pecado que habita en él, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Igual que Balaam cuando fue a maldecir al pueblo de Dios, tenía un conflicto y una gran contienda dentro de sí mismo. Dijo Balaam, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Y Pilato no luchó contra su pecado cuando dijo a los judíos, ¿crucificaré a su rey? ¿Qué mal ha hecho?
soy inocente de la sangre de este hombre justo. Objeción. Pero no queda demostrada la obra de la gracia cuando hay una lucha en el alma contra el pecado. Porque, ¿qué debería oponerse al pecado en el corazón sino la gracia? El apóstol hace que el deseo de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne sea un argumento de gracia en el corazón. Ahora encuentro esta lucha en mi corazón, aunque los restos de corrupción a veces se convierten en pecados reales, pero encuentro una lucha en mi alma contra el pecado. Respuesta. Es cierto, hay una lucha contra el pecado, que es solo por gracia y es propia de los creyentes, pero también hay una lucha contra el pecado, que no es por gracia, y por lo tanto puede estar en aquellos que no son creyentes. Hay una lucha contra el pecado en una misma facultad. La voluntad contra la voluntad. El afecto contra el afecto. Y esto es lo que el apóstol llama el deseo de la carne contra el espíritu. Es decir, el esfuerzo de la parte no regenerada contra la regenerada. Y esto siempre está en la misma facultad, y es apropiado solo para los creyentes. Un incrédulo nunca encuentra esta lucha en sí mismo. Esta lucha no puede estar en él. Es imposible como tal. Es decir, mientras él no esté del lado de un estado de gracia. Pero luego hay una lucha contra el pecado en las diversas facultades. Y esta es la lucha que hay en los que no son creyentes. Allí, la lucha es entre la voluntad y la conciencia. Conciencia iluminada y aterrorizada con el miedo al infierno y la condenación, la cual está en contra del pecado. La voluntad y el afecto, que, al no ser renovados, son para el pecado. Y esto en muchas ocasiones causa grandes luchas y combates en el corazón del pecador. Así fue con los escribas y fariseos. La conciencia los convenció de la divinidad de Cristo y de la verdad de que Él era el Hijo de Dios. Y sin embargo, con voluntad perversa y afectos carnales, gritaban, «Crucifícalo, crucifícalo». Sus conciencias suplicaban a su favor, tenían a un testigo en sus corazones, y, sin embargo, sus voluntades se inclinaron contra Él. Y por esto se dijo de ellos que han resistido al Espíritu, es decir, las obras y convicciones del Espíritu en sus conciencias. Este es el caso de muchos pecadores, cuando la voluntad y los afectos son para el pecado y lo defienden. La conciencia está en contra, y muchas veces se asusta el alma por hacerlo. Por lo tanto, los hombres toman lo que se opone al pecado en ellos, como si fuese gracia, cuando es solo el trabajo de una conciencia natural. Concluyen que la lucha es entre la gracia y el pecado, la parte regenerada y no regenerada, cuando por desgracia no es otra cosa que la contención de una conciencia natural contra una voluntad y afectos corruptos. Y si es así, entonces un hombre puede tener grandes conflictos y combatir contra el pecado en él, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Objeción. Pero ¿no se enseña comúnmente que los deseos de gracia son gracia? Más aún, ¿no es esto lo que nuestro Señor Cristo hace? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Respuesta. Es cierto que hay algunos deseos de gracia que son gracia, tales como 1. Cuando un hombre desea gracia por un sentido correcto de su estado natural. Cuando ve la vileza del pecado y la condición despreciable, contaminada y detestable en que se encuentra por causa del pecado, y, por lo tanto, desea la gracia de Cristo, para que ésta lo renueve y lo cambie. Eso es gracia. Esto hace que sea el grado más bajo de fe salvadora. Cuando los deseos de un hombre son constantes e incesantes, no cesan hasta el logro de su objetivo, tales deseos son verdadera gracia. Son parte de la obra especial del Espíritu y realmente participan de la naturaleza de la gracia. Ahora, hay una máxima conocida que dice, Oxyquid participat de natura totins, est pars totins, es decir, aquello que parte de la naturaleza del todo, es parte del todo. Las limaduras de oro son oro. El mar no es realmente más agua que la menor gota de agua. La llama no es más fuego que la menor chispa, porque éstas participare de natura totins. Pero, aunque todos los verdaderos deseos de gracia son gracia, no todos los deseos de gracia son verdaderos, porque un hombre puede desear gracia, pero no para sí mismo, sino por algo más. No por el amor a la gracia, sino por el amor al cielo. No desea la gracia, para que su naturaleza pueda ser cambiada, su corazón renovado, la imagen de Dios estampada en él, y que los deseos pecaminosos que habita en él sean sometidos. Estos son deseos bendecidos, que se encuentran solo en los verdaderos creyentes. El verdadero cristiano solo puede desear gracia por amor a la gracia, pero el casi cristiano puede desear gracia por amor al cielo. Un hombre puede desear la gracia sin esfuerzos proporcionales a su deseo, después de recibirla,
Muchos son buenos deseando, pero malos trabajando, como el que yacía en la hierba en un día de verano gritando, «Oh, si esto fuese el trabajo». Salomón dijo, «El deseo del perezoso le mata». ¿Cómo es eso? Porque sus manos no quieren trabajar. Él pereció en sus deseos. El creyente une los deseos y los esfuerzos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. 3. Los deseos de gracia de un hombre pueden darse a destiempo. De ese modo las vírgenes insensatas deseaban el aceite cuando ya era demasiado tarde. Los deseos del creyente son oportunos. Desea la gracia en el tiempo de la gracia y busca en el momento en que se pueda encontrar. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Conoce su tiempo y tiene sabiduría para mejorarlo. El pecador tonto hace todas sus obras fuera de tiempo, deja pasar el tiempo de gracia, y luego desea la gracia cuando el tiempo se ha acabado. El pecador lo hace todo demasiado tarde. Así como Esaú deseó la bendición cuando era demasiado tarde, y por lo tanto, la perdió. Mientras que, si hubiese venido antes, la hubiese obtenido. 4. Los deseos de gracia, en muchos son muy inconstantes y fugaces, como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece, o como la calabacera de Jonás, que brotó en una noche, y se marchitó al alba, y como la calabacera tienen la raíz en el corazón, y por lo tanto perecerá rápidamente. Ahora, si un hombre desea la gracia, pero no por el amor de la gracia, si los deseos son sin esfuerzos, si un hombre desea la gracia a destiempo, si estos deseos son fugaces e inconstantes, entonces un hombre puede desear gracia y sin embargo ser solo un casi cristiano. Un hombre puede temblar ante la palabra de Dios y, sin embargo, ser solo un casi cristiano, como lo hizo Belsasar, al ver la escritura en la pared. Objeción. Pero no es una muestra de sinceridad y verdad de gracia, temblar ante la palabra. ¿No nos dice Dios ambas cosas? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Respuesta. Hay dos temblores. Uno es cuando la palabra revela la culpa del pecado, y la ira de Dios que conlleva esa culpa. Esto, donde la conciencia está despierta, causa temblor y asombro. Por esa razón, cuando Pablo predicó sobre la justicia y el juicio, se dice que Félix tembló. Hay un temblor que surge de un santo temor y reverencia a la majestad de Dios, hablando en su palabra. Esto solo se encuentra en los verdaderos creyentes, y es lo que mantiene el alma humilde ante sus propios ojos. Dios no le hace la promesa a aquel que tiembla ante la palabra, porque los demonios creen y tiemblan. La palabra de Dios puede hacer temblar y temblar al pecador, pero es a aquel que es más orgulloso y terco del mundo pobre y humilde de espíritu, y que tiembla. A aquel que tiembla como fruto de un espíritu quebrantado por el pecado y es humilde en sus propios ojos, Dios le mirará. Ahora muchos tiemblan ante la palabra, pero no con pobreza de espíritu, ni un corazón quebrantado por el pecado y bajo sus propios ojos, no por el sentido de la majestad y la santidad de Dios. Por lo tanto, a pesar de que tiemblan ante la palabra, sin embargo, son solo casi cristianos. Un hombre puede deleitarse en la palabra y las ordenanzas. Un hombre puede deleitarse en la palabra y de Dios, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Se deleitan en la cercanía de Dios. Y de ese terreno se dice que reciben la palabra con gozo. Y sin embargo, no son más que terreno pedregoso. Objeción. Pero no se crea en un hombre el carácter piadoso para deleitarse en la palabra de Dios. ¿No nos dice David que un hombre bendecido es aquel que en la ley del Señor está su deleite? Respuesta. Hay un deleite en la palabra, que fluye de la gracia, y es una prueba de bendición. El que se deleita en la palabra, debido a su espiritualidad, es cristiano en verdad. Cuanto más espirituales son las ordenanzas, más se deleita en ellas un corazón amable. 2. Cuando la palabra se acerca a la conciencia, desgarra el corazón y descubre el pecado. Y a pesar de esto, el alma se deleita en ella. Esa es una señal de gracia. 3. Cuando el deleite surge de esa comunión que así tiene con Dios, es por un principio de gracia en el alma, pero puede haber un deleite en la palabra, donde no hay gracia. L. Hay muchos que se deleitan en la palabra debido a la elocuencia del predicador. Se deleitan no tanto en la verdad entregada, sino con el vestido en el que se entregan. Por lo tanto, se dice del profeta Ezequiel, que él era para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa. 2. Hay muchos que se deleitan en escuchar la palabra, pero que no se deleitan en obedecerla. Esto es lo que dice Dios de ellos. Oyen tus palabras,
pero no las ponen en práctica. Punto número 8. Un hombre puede ser miembro de la Iglesia de Cristo. Puede unirse al pueblo de Dios, participar con ellos en todas las ordenanzas y compartir todos los privilegios de la Iglesia. Y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. Así las 5 vírgenes insensatas se unieron a las sabias y caminaron juntas. Muchos pueden ser miembros de la Iglesia de Cristo y, sin embargo, no miembros de Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia. Hubo una multitud mixta que se unió con la Iglesia de Israel al salir de Egipto. Se unieron a los israelitas, poseyeron a su Dios, dejaron su propio país y, sin embargo, a pesar de todo esto, seguían siendo egipcios en el corazón. No todos los que descienden de Israel son israelitas. La Iglesia en todas las edades ha tenido miembros poco consistentes. Caín tuvo comunión con Abel, Ismael vivía en la misma casa con Isaac, Judas estaba en comunión con los apóstoles y también Demas con el resto de los discípulos. Siempre habrá algo de afrecho en la mejor comida. La red de arrastre del Evangelio atrapa peces malos y buenos. La cizaña y el iwan oxen unsultenus. Trigo crecen juntos y así seguirá siendo hasta la cosecha. Dios tiene una iglesia donde no hay miembros que no sean aquellos que son verdaderos miembros de Cristo, pero está en el cielo. Es la iglesia de los primogénitos. No hay hipócritas, ni profesantes podridos y malvados, ninguno excepto los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Todo lo que Dios ha colocado en ese jardín es trigo puro. Allí la cizaña se separa y es echada al fuego inextinguible. Pero en la tierra, en la iglesia, el trigo y la cizaña yacen juntos amontonados en el mismo lugar. Los samaritanos eran parientes cercanos de los judíos mientras estaban en prosperidad. Así, mientras la iglesia de Dios florece en el mundo, muchos se unirán a ella. Parecerán judíos, aunque sean samaritanos, y parecen santos, aunque no son mejores que casi cristianos. Punto número 9. Un hombre puede tener grandes esperanzas en el cielo, grandes esperanzas de ser salvo y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. De hecho, hay una esperanza del cielo que es, ya cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Nunca se malogra y es conocida por 4 propiedades. Primero, es una esperanza que purifica el corazón y purga el pecado. Aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esa alma que realmente espera disfrutar de Dios, verdaderamente se esfuerza por ser como Dios. En segundo lugar, es una esperanza que llena el corazón de alegría. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Juan, un hombre puede esperar en la misericordia, la bondad y el poder de Dios, sin mirar la promesa, y esta es la esperanza de la mayoría. Dios está lleno de misericordia y bondad, y por lo tanto está dispuesto a salvar. Y Él es infinito en poder, y por lo tanto capaz de salvar. ¿Por qué entonces no debería descansar en Él? Ahora bien, es una presunción, y por lo tanto pecado, esperar en la misericordia de Dios, en lugar de mirar la promesa. Porque la promesa es el canal de la misericordia, a través de la cual se transmite. Toda la bendición de la que disfrutan los santos en el cielo no es otra que el fruto de la promesa, en la que confiamos y esperamos aquí en la tierra. Un hombre no tiene garantía de tener esperanza en Dios, sino en virtud de la promesa. Un hombre puede esperar el cielo y, sin embargo, no limpiar su corazón, ni apartarse de sus pecados secretos. Esa esperanza de salvación que no está acompañada de purificación del corazón es una vana esperanza. Un hombre puede esperar el cielo y, sin embargo, estar haciendo el trabajo del infierno. Él puede esperar la salvación y aún así trabajar en su propia condenación y así perecer en sus confianzas. Punto número 10. Un hombre puede estar bajo grandes y visibles cambios, y estos forjados por el ministerio de la palabra, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Así lo fue Herodes. Se dice que temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Saúl cambió grandemente cuando conoció a los profetas del Señor. Él también se convirtió en profeta. Se nos dice en 1 de Samuel 19 que le mudó Dios su corazón. Ahora, ¿no era esto una obra de gracia? ¿Y no fue aquí Saúl realmente convertido? Uno pensaría que lo fue, pero aún así no lo fue. Porque aunque se diga que Dios le dio otro corazón, no se dice que Dios le dio un nuevo corazón. Hay una gran diferencia entre otro corazón y un nuevo corazón. Dios le dio otro corazón para que se convirtiera en un gobernante, pero no le dio un corazón nuevo para hacerlo creyente. Otro corazón puede hacer que un hombre sea otro,
pero es un nuevo corazón el que hace a un nuevo hombre. Objeción. ¿Pero no es ese hombre que ha sido cambiado un verdadero cristiano? Respuesta. No todo cambio hace que un hombre sea cristiano. Ahora bien, hay un cambio, que quien quiera esté bajo dicho cambio, es un verdadero cristiano. Cuando el corazón de un hombre está tan cambiado, tal como cuando ha sido renovado, cuando vas cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando la nueva criatura se forja en el alma, cuando un hombre se convierte de las tinieblas a la luz, y de cuando la mente se ilumina, la potestad de Satanás a Dios. Voluntad se renueva, los afectos se vuelven celestiales. Entonces el hombre es ciertamente cristiano. Muchos hombres son cambiados en un sentido moral, y uno puede decir que se han convertido en hombres nuevos, pero todavía son, en corazón y naturaleza, los mismos hombres. No son cambiados en un sentido espiritual y sobrenatural, y por lo tanto, de ellos no se puede decir que son nuevas criaturas. Hay un cambio externo, así como un cambio interno. El cambio externo es a menudo sin lo interno, aunque el cambio interno nunca es sin lo externo. El corazón de un hombre puede no estar santificado, pero puede influir en la vida. Pero la vida de un hombre puede ser reformada, y sin embargo, nunca afectar o influenciar en el corazón. Amados, déjenme decirles que no hay cambio ni conversión que pueda sostener sus almas en el día del juicio, fuera de la obra salvadora que el Espíritu de Dios realiza en el alma, la cual les renueva por completo seguramente, irá al infierno, tanto como el borracho necio. La moralidad y la civilidad pueden recomendarnos a los hombres, pero no a Dios. No son de valor en la búsqueda de una salvación eterna. Punto número 11. Un hombre puede ser muy celoso en materia de religión, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Jehú no solo sirvió a Dios e hizo lo que él le ordenó, sino que fue muy celoso en su servicio. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y sin embargo, Jehú fue muy hipócrita. Joás fue un gran reformador en los tiempos de Joiada. Se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Pero cuando Joiada murió, el fervor de Joás por Dios murió con él, y Joás se convirtió en un gran miserable. Objeción. Pero el apóstol hace que el celo sea una nota de buen cristianismo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y parece ser la cualificación para obtener la vida eterna. El reino de Dios, los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Respuesta. Es cierto, hay un celo que es bueno, y que hace que el alma sea muy aceptable para Dios. Un celo que nunca pierde el cielo y la salvación. Ahora bien, este es un celo que es un fuego celestial, el verdadero temple y calor de todos los afectos a Dios y a Cristo, qui non celat non amat. Es un celo forjado y encendido en el alma por el Espíritu de Dios, quien primero lo trabaja y luego lo pone a trabajar. Es un celo que tiene la palabra de Dios como guía, dirigiéndolo a trabajar tanto en lo que respecta a su objeto como a su fin, forma y medida. Es un celo que controla el pecado y logra avance hacia la vida celestial. Es un celo que hace de la gloria de Dios su principal fin, que abarca todos los intereses personales. Porque me consumió el celo de tu casa. Ahora bien, no todo celo es este tipo de celo. Hay un celo falso, así como uno verdadero. Toda gracia tiene su falsificación. Como hay fuego que es fuego celestial verdadero, en el altar también hay fuego extraño. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño sobre el altar de Dios. Hay varios tipos de celo, ninguno de los cuales es verdadero y sólido, pero falso e imitado. Presentaré el caso en 8 particulares. 1. Hay un celo ciego, un celo sin conocimiento. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice el apóstol. Ahora, como el conocimiento sin celo es infructuoso, el celo sin conocimiento es peligroso. Es como fuego salvaje en la mano de un tonto, o como el demonio en el hombre poseído, que lo arrojó unas veces al fuego, otras veces al agua. El ojo es la luz del cuerpo, y la comprensión es la luz del alma. Ahora, como el cuerpo sin la luz del ojo no puede ir sin tropezar, entonces el alma sin la luz de la mente no puede actuar sin equivocarse. Celo sin conocimiento es en una noche oscura, que saca al como el celo fatuo, que saca al viajero fuera de su camino, hacia los pantanos y el lodo. En segundo lugar, hay un celo parcial. En una cosa fuego ardiente, en otra frío como el metal. Celoso en una cosa, y sin embargo descuidado en otra. Muchos son cristianos de primera tabla, celosos en los deberes de la primera tabla, y sin embargo descuidan la segunda. Por lo tanto, los fariseos eran celosos en su corban,
y sin embargo, contra natura para sus padres, haciéndolos sufrir de hambre hasta que murieran. Otros son cristianos de segunda tabla, celosos en los deberes de la segunda tabla, pero descuidan la primera, más por la justicia entre los hombres que por la santidad hacia Dios. Así que aquel cuya religión no llega más allá de la primera tabla, o comienza con la segunda, es un tonto en su profesión, porque él es solo un casi cristiano. La mujer que estaba a favor de dividir al niño no era la verdadera madre, y el que está a favor de dividir los mandamientos no es un verdadero creyente. Hay un celo fuera de lugar, fijado en objetos inadecuados y desproporcionados. Muchos son muy celosos jugando con cosas innecesarias, y no les dan la importancia a las cosas que más lo requieren, como los fariseos que daban diligentemente el diezmo de menta, eneldo y comino, pero descuidaban más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hay un celo egoísta, que tiene por motivo el propio fin del hombre. Jehú era muy celoso, pero más por el reino que por Dios, no tanto en la obediencia al mandamiento, como a la maquinación de subir al trono. Y por lo tanto, Dios amenazó castigarlo con lo mismo que él le ordenó hacer. Y le dijo Jehová: ponle por nombre, Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y esto lo hizo para satisfacer su ambición, y no para obedecer a Dios. Hay un celo forense que se vierte sobre otros, como la vela en la linterna que concentra todo el calor en la parte superior, o como la mujer lasciva que menciona Salomón. Muchos hierven fervorosos, yendo en contra de los pecados de otros, y sin embargo no pueden ver lo mismo en sí mismos, como las lamias que se ponen sus ojos cuando salen, pero se los quitan tras las puertas. Es muy fácil ver las fallas en otros, y muy difícil verlas en nosotros mismos. Jehú era celoso contra Baal y sus sacerdotes, porque ese era el pecado de Acab, pero no contra los becerros de Betel, porque ese era su propio pecado. Este celo es el verdadero carácter de un hipócrita. Su propio jardín está plagado de malezas, mientras él está ocupado mirando el del vecino por encima de la cerca. Hay un celo pecaminoso. Todos los anteriores también pueden ser llamados pecaminosos por sus defectos, pero a este lo llamo pecaminoso en una noción más especial, porque va en contra de la vida y lo principal de la religión. Es un celo que va, no en contra de lo profano, sino contra el celo del poder mismo de la piedad. No va contra el error, sino contra la verdad, y está más ardiente contra las verdades más espirituales e importantes de los tiempos. ¿De dónde más son los sufrimientos de los hombres por la verdad, sino del espíritu del celo contra la verdad? Esto puede llamarse un celo diabólico, porque así como existe la fe de los demonios, también existe el celo de los demonios. El diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Hay un celo sin escrituras, que no está cimentado y limitado por la palabra, sino por fines banales y serviles. Tal era el celo de Saúl, cuando Dios le ordena destruir a Amalek. Y no te apiades de él, antes bien, da muerte tanto cuando contrario a la hombres como a las bestias. Mandato de Dios: guarda lo mejor de las ovejas y los bueyes, disimulando un celo por el sacrificio a Dios. En otra ocasión, cuando él no tenía dicho mandamiento, mató a los Gabaonitas, en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Punto número 12. Un hombre puede estar en mucha oración. Él puede orar a menudo y orar mucho, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Lo mismo hicieron los fariseos, a quienes nuestro Señor Cristo rechazó por hipócritas. Objeción. ¿Pero no es en un marco de oración donde se sustenta el argumento de un corazón sincero? No se llaman a los santos de Dios, y la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Respuesta: un hombre no es cristiano porque esté en mucha oración. Concedo que las oraciones que provienen de la obra y gemidos del Espíritu de Dios en nosotros, de corazones sinceros levantados a Dios, de un sentido de nuestro propio vacío y la plenitud infinita de Dios, que se ajustan a la voluntad de Dios, la eran regla de la oración, que son para cosas espirituales más que temporales, que están acompañadas de fe y dependencia. Tales oraciones hablan de un hombre completamente cristiano. Pero ahora, un hombre puede orar mucho y, sin embargo, ser un extraño a ese tipo de oración. 1. La naturaleza puede poner a un hombre a orar porque es parte de la adoración natural. Puede poner a un hijo de Dios a orar. Así lo hizo Cristo según se lee en Mateo 26, 39, 42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta fue una oración de Cristo,
que fluyó de la lucha no pecaminosa de su naturaleza, buscando su propia preservación. Un hombre puede fingir orar para cubrir algún pecado. En Mateo 23:14 se lee que así lo hicieron los devotos fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Así también los papistas parecen muy devotos rezando por el alma de un hombre rico para sacarlo del purgatorio. Usan el pretexto de rezar por el alma de un padre fallecido, pero es para estafar al heredero de gran parte de su patrimonio. Un hombre puede orar y, sin embargo, amar el pecado. Tal como Agustín, antes de su conversión, oró contra su pecado, pero temía que Dios lo escuchara y le tomara la palabra. Por consiguiente, Dios no escucha tales oraciones. En mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. El Señor no me habría escuchado. Un hombre puede orar mucho por cosas temporales y poco por cosas espirituales. Y tales son las oraciones de la mayoría de los hombres, que claman más por cosas temporales. Más para, ¿quién nos mostrará el bien? Que para, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. David copia la oración de tales. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos. Un hombre puede orar y aún así estar lejos de Dios en la oración. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un hombre puede orar y, sin embargo, no tener el corazón en la oración. Y eso es algo que Dios principalmente mira. Dame, hijo mío, tu corazón. Nonket. Los judíos tienen esta oración escrita en las paredes de sus sinagogas. La oración, sin la intención de la mente, no es más que un cuerpo sin alma. La oración de un hombre puede ser una mentira. Como una profesión sin santidad es una mentira para el mundo. La oración sin sinceridad es una mentira para Dios. Se dice de Israel que entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Oraban mucho y Dios llama a todo eso nada más que una mentira. Sin embargo, lo halagaron 7 con la boca y le mintieron con la lengua, porque su corazón no estaba con él. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño, dice David. 7. La aflicción y la presión de los males externos harán que un hombre ore, y ore mucho, tal como se dice en el Salmos 78:34. Sí los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Los marinos paganos llamaron cada uno a su Dios cuando estaban en una tormenta. Cuando temieron ahogarse, cayeron en oración. La mayoría de los marineros no son los más devotos, ni muy adictos a la oración. Blasfemarán 2 veces, en el lugar donde oran una vez. Y sin embargo se dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia, y por eso tienen un proverbio. El que no puede orar, que se vaya al mar. Objeción. Pero supongamos que un hombre ora y prevalece con Dios en la oración. Seguramente eso es un testimonio del cielo de la sinceridad de un hombre en la oración. Yo oro y prevalezco. Clamo y me responden. Respuesta. Un hombre puede orar y recibir respuesta porque Dios muchas veces contesta oraciones en juicio. Así como Dios a veces calla en misericordia, también habla con ira. Y así como a veces niega la oración en misericordia, a veces responde con juicio. Cuando los hombres son demasiado importunos en algo sobre lo cual están sus deseos y no toman un no por respuesta, entonces Dios responde con juicio. Salmos 78:29. Les cumplió sus deseos. Punto número 13. Un hombre puede sufrir por Cristo en sus bienes, en su nombre, en su persona, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Todo hombre que lleva la cruz de Cristo sobre sus hombros no necesariamente lleva la imagen de Cristo en su alma. Objeción. ¿Pero no hace nuestro Señor Cristo grandes promesas a los que sufren o pierden algo por Él? ¿No nos dice Él, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna? Claro, son verdaderos cristianos a quienes Cristo hace esta promesa. Respuesta. Hay un sufrimiento por Cristo, que es una muestra de sinceridad, y tendrá su recompensa. Es decir, cuando un hombre sufre por una buena causa, por un buen llamado y con una buena conciencia, por el bien de Cristo y en la fuerza de Cristo. Cuando sus sufrimientos completan aquello de yo, que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando un hombre sufre como cristiano, como lo dice el apóstol, si alguno padece como cristiano,
no se avergüence. Cuando un hombre no se lanza por su cuenta a los sufrimientos, sino que obedece el llamado de Dios, tal sufrimiento es una prueba de integridad. Un hombre puede sufrir por Cristo y, sin embargo, no tenerle verdadero amor a Cristo. Esto se infiere. ¿Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres? ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? De nada me sirve. Punto número 14. Un hombre puede ser llamado por Dios y abrazar ese llamado, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Judas es una instancia famosa de esta verdad. Fue llamado por el mismo Cristo y vino al llamado de Cristo. Y sin embargo, Judas era un casi cristiano. Objeción. Pero ¿no es el estar bajo el llamado de Dios una prueba de nuestro interés en el amor predestinante de Dios? No dice el apóstol, ya a los que predestinó, a estos también llamó. Más aún, no dice, en el siguiente versículo, y a los que llamó, a estos también justificó. Y aún más, ¿no llama Dios a todos los que tiene la intención de salvar? Respuesta. Aunque Dios llama a todos los que serán salvos, no todos los que reciben el llamado de Dios serán salvos. Todo hombre bajo el Evangelio es llamado por Dios en un sentido u otro, pero sin embargo, no todos los hombres bajo el Evangelio serán salvos, porque muchos son los llamados, pero pocos elegidos. Hay un doble llamado de Dios, interno y externo. Hay un llamado interno de Dios. Ahora, este llamado es una obra especial del Espíritu por el ministerio de la palabra, mediante el cual un hombre es sacado de un estado natural a un estado de gracia, de las tinieblas a ser hechos herederos la luz, de ser vasos de ira según la esperanza de la vida eterna. Muchos bajo el llamado de Dios vienen a Cristo, pero no se convierten a Cristo. No tienen nada de la gracia y la vida de Cristo. Como aquel, quien cuando Cristo envió a sus siervos para llamar a los invitados a la boda, entró al llamado de Cristo, pero sin estar vestido de boda, es decir, no tenía la gracia y la justicia de Cristo. 2. Muchos de los que están bajo el llamado del Evangelio vienen a Cristo, y sin embargo, luego se apartan de Cristo, como lo hicieron Judas y Demas. Se dice que cuando Cristo predicó una doctrina que a sus discípulos no les gustó, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Punto número 15. Un hombre puede tener el Espíritu de Dios y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. Balaam tenía el Espíritu de Dios cuando bendijo a Israel, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Judas lo tenía, porque por el Espíritu echó demonios. Él fue uno de ellos que vino a Cristo y dijo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Saúl lo tenía. He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Objeción. ¿Puede un hombre tener el Espíritu de Dios y sin embargo no ser cristiano? De hecho, la Escritura dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que seguramente, si algún hombre tiene el Espíritu de Cristo, ese hombre le pertenece a él. Respuesta. Hay un tener del Espíritu, que es una marca segura de santidad, donde el Espíritu es un principio efectivo prevaleciente de gracia y santificación, renovando y regenerando el corazón, donde el Espíritu es un poderoso trabajador, ayudando en nuestra debilidad del alma, donde el Espíritu permanece para siempre. El verdadero creyente tiene tanto del Espíritu, hay tal obra de él en él, que no puede pecar ese pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Punto número 16. Un hombre puede tener fe, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. El terreno pedregoso, es decir, aquellos oyentes esparcidos por el terreno pedregoso, creen por algún tiempo. Se dice que en el nombre de Cristo, muchos creyeron, se confiaba a ellos. Aunque confiaron en Cristo, sin embargo, Cristo no confiaba en ellos. ¿Y por qué? Pues él sabía lo que había en el hombre. Sabía que, a pesar de su fe, estaban podridos de raíz. Un hombre puede tener toda la fe, hasta para mover montañas, y sin embargo no ser nada. Objeción. Pero ¿cómo puede ser esto, que un hombre pueda tener fe y sin embargo ser un casi cristiano? ¿No promete nuestro Señor Cristo vida eterna y salvación a todos los que creen? ¿No es este el Evangelio que se debe predicar a toda criatura? ¿El que crea y sea bautizado será salvo? Respuesta. Aunque es cierto lo que dice nuestro Señor Cristo, que el que crea y sea bautizado será salvo, es también igualmente cierto que muchos creerán y nunca serán salvos. Porque creyó Simón el mago, y esto dice en Santiago 2:19, dice, también los demonios creen
y tiemblan. Nadie dirá que estos serán salvos. Así como es cierto, lo que el apóstol dice que no todos tienen fe. Tan cierto es que hay algunos hombres que tienen fe, y no han mejorado ni una pizca por su fe. Hay una fe salvadora que se llama fe en el poder de Dios. Es una obra del propio Espíritu de Dios en el alma. Es una fe que descansa y arroja el alma completamente sobre Cristo para gracia y gloria, perdón y paz, santificación y salvación. Es un acto unido de toda el alma en comprensión, voluntad y afectos, todos concurriendo para unir el alma a un Redentor suficiente. Es una fe que purifica el corazón y lo limpia, influye y da fuerza y vida a todas las demás gracias. Ahora bien, quien tiene esa fe es cristiano en verdad. Esa es ya fe de los escogidos de Dios. Pero entonces hay una fe común, no salvadora, una fe que se desvanece y es temporera. Existe la fe de Simón el mago, así como la fe de Simón Pedro. Simón el mago creyó, y sin embargo estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Por ciento. Ahora fíjese que Simón el mago tenía más seguidores que Simón Pedro. Al final se encontrará que la fe de muchos hombres no fue mejor que la fe de Simón el mago. Hay una fe asentada en el entendimiento, pero no en la voluntad. Esta es una fe muy común que está en mucho acuerdo con la verdad. Creen en todos los atributos de Dios, que Él es justo, santo, sabio, fiel, bueno, misericordioso, pero a pesar de todo, no descansan en Él. Creen que los mandamientos son verdaderos, pero no los obedecen. Creen que las promesas son verdaderas, pero no las aceptan ni las aplican. Creen que las amenazas son verdaderas, pero no huyen de ellas. Por lo tanto, su fe reside en el asentir, pero no en el consentir. Tienen fe para confesar un juicio, pero ninguna para llevar a cabo una ejecución. Por acuerdo, sientan una base, pero nunca construyen sobre ella en aplicación. Oh, hermanos míos, no es una cabeza creyente, sino un corazón creyente lo que hace a un cristiano. Con el corazón se cree para justicia. Sin esto, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hay una fe sin experiencia. Muchos creen que la palabra, según lo que escuchan, es la palabra de Dios, pero nunca sintieron el poder y la virtud de esto en sus corazones y conciencias. Ahora, ¿de qué sirve creer la verdad de la palabra si la conciencia de un hombre nunca sintió el poder de la palabra? ¿De qué sirve creer la verdad de la promesa si nunca probamos la dulzura de la promesa, como un paciente que cree todo lo que dice el médico, pero no prueba ninguno de sus brebajes? Hay una fe que es sin quebrantamiento del corazón, que no sirve para ablandar o suavizar el corazón, y por lo tanto no es verdadera fe, porque la fe menos verdadera está siempre unida con una voluntad doblegada y un corazón quebrantado. Ahora pues, si la fe de un hombre es temporera, o solo recae en lo general, o solo se asienta en el conocimiento, o puede estar sin experiencia, o existe sin un corazón quebrantado, o sin un nuevo corazón, de seguro ese hombre tiene fe. Él puede ser de los que gustaron del don celestial, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Punto número 17. Un hombre puede ir aún más lejos. Es posible que él tenga amor por el pueblo de Dios, y sin embargo, ser solo un casi cristiano. Todo tipo de amor hacia aquellos que son santos no es prueba de nuestro estado de santidad. El faraón amó a José, y aún así el faraón lo ascendió al segundo puesto en el reino, un hombre malvado. Acab amó a Josafat y creó una alianza con él, y unió en matrimonio a su hija Atalía con Joram, el hijo de Josafat. Y sin embargo, Acab era un miserable malvado. A esto respondo, que hay un amor a los hijos de Dios, el cual es una prueba de que somos hijos de Dios. Por ejemplo, cuando los amamos como tales, por esa misma razón, siendo santos de Dios. Cuando los amamos por la imagen de Dios que se refleja en ellos, debido a esa gracia y santidad que brilla en sus conductas. Esto es realmente encomiable. Amar a los piadosos por el amor a la piedad, a los santos por la santidad en sí misma. Este es un testimonio seguro de nuestro cristianismo. El amor a la gracia en otro es una buena prueba de la vida de gracia en nosotros mismos. No puede haber mejor evidencia del Espíritu de Cristo en nosotros que amar la imagen de Cristo en los demás. Porque esta es una verdad innegable, que un pecador no puede amar a un santo como tal. Un israelita es abominación para un egipcio. Existe una contrariedad y una enemistad natural entre las dos simientes, entre los hijos del mundo. Aquellos a quienes el Padre en su eterno amor ha escogido de entre el mundo.
El verdadero amor a los hijos de Dios llega a todos los hijos de Dios, tanto a pobres como ricos, tanto a esclavos como libres, y nobles al igual que nobles, porque la imagen de Cristo es igualmente amable y encantadora en todos. Un hombre puede amar a un hijo de Dios por su porte amoroso, pacífico y cortés con todos con quienes conversa. La religión embellece la conducta de un hombre y lo pone a la vista del mundo. La gracia de Dios no es amiga del comportamiento taciturno, grosero y descortés entre los hombres. Promueve una conducta afable y de dulzura para todos, y donde esto se encuentra, gana el respeto y el amor de todos. Podría mencionar muchas cosas similares, como la caridad, la belleza, el ingenio, el aprendizaje, las partes, etcétera, que pueden procurar el amor al pueblo de Dios de los hombres del mundo. Pero este amor no es prueba de gracia, porque no es más que un amor natural que surge en un respecto carnal o para sus propios fines. El amor que la Escritura muestra como una evidencia de nuestra regeneración es un amor en el Espíritu. Por ciento, el imán principal y la atracción de la cual es la gracia y la santidad. Es un amor que recibe a one shoot and un justo por cuanto es justo. El amor de un hombre carnal a los santos es un amor limitado y restringido. No es universal para todo su linaje, así como con en el pecado. Aquel que no hace conciencia de todo pecado, no hace conciencia de pecado alguno como pecado. Entonces, el que no ama a todos en quienes se encuentra la imagen de Cristo, no ama a nadie por la imagen de Cristo que se encuentra en ellos. Ahora bien, si el amor que tenemos por el pueblo de Dios surge solamente del amor natural o de algún aspecto carnal, o si se trata de un amor limitado, no extendido a todo el pueblo de Dios, entonces es posible que un hombre pueda amar al pueblo de Dios y, sin embargo, no sea mejor que un casi cristiano. Un hombre puede obedecer los mandamientos de Dios, sí, muchos de los mandamientos de Dios, y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. Balaam parecía estar muy consciente de dirigir su curso por la brújula del mandamiento de Dios. Cuando Balac envió por él para que viniera y maldijera al pueblo de Dios, Balaam dijo: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. Números 22:18. Y así en el versículo 38 dijo: la palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. El joven rico fue muy lejos en obediencia, tal como dice en Marcos 10:20. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y sin embargo, no era más que un hipócrita, porque al final abandonó a Cristo. Objeción. Pero no está dicho que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y lo amaré y me manifestaré a él. Y nuestro Señor Cristo no nos dice expresamente: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Acaso puede un hombre ser amigo de Cristo y ser solo un casi cristiano? Respuesta. Hay una obediencia a los mandamientos de Cristo, que es una prueba segura de nuestro cristianismo y amistad con Cristo. Esta obediencia tiene una propiedad triple: evangélica, universal, continua. Primero, es la obediencia evangélica, y eso tanto en su forma y manera, fundamento y finalidad. En su forma, siendo esto algo requerido por Dios. Sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. La manera de esta, yendo esto de acuerdo con lo que Dios requiere. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El fundamento de la obediencia lo es un corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Con el fin, el cual es el honor y la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. En segundo lugar, es una obediencia universal, que se extiende a todos los mandamientos de Dios por igual. Respeta los deberes de ambas tablas. Tal fue la obediencia de Caleb, que siguió plenamente a Dios, y de David, que atendió todos sus mandamientos. En tercer lugar, esta es una obediencia continua, un poner la mano en el arado de Dios, sin mirar hacia atrás. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre, y hasta el fin. Por lo tanto, aquel que obedece el mandato de Dios, en efecto, es un cristiano, un amigo de Cristo en verdad. Pero toda obediencia a los mandamientos de Dios no es de este tipo de obediencia, porque, L. hay una obediencia parcial en una religión fraccionada. Cuando un hombre obedece a Dios en un mandamiento y no en otro, lo posee en un solo deber y no en otro. Cuando un hombre parece tener conciencia de los deberes de una tabla, pero no los deberes de la otra. Esa es la religión de la mayoría. Ahora, esa obediencia no es obediencia, porque aquel que no ama a Dios sobre todas las cosas, no ama a Dios en todas las cosas. Por tanto,
el que no obedece universalmente todos los mandamientos. No se puede decir que obedezca verdaderamente mandamiento alguno. Se dice de aquellos en Samaria que temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Sin embargo, en el siguiente verso se dice, ni temen a Jehová, de modo que su temor a Dios no era temor. De la misma manera, la obediencia a Dios no es obediencia, cuando es una obediencia parcial y fraccionada. Un hombre puede obedecer mucho y aún así estar en su vieja naturaleza. Y si es así, toda su obediencia en ese estado no es más que un splendidum peccatum, pecado ornamentado. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. La naturaleza debe ser renovada antes de que el mandamiento pueda ser obedecido correctamente, porque no puede el árbol malo dar buenos frutos. Cualesquiera que sean las actuaciones de un hombre, no se pueden llamar obediencia, mientras el corazón permanece no regenerado, porque el principio es falso y poco sólido. Un hombre puede obedecer la ley, y sin embargo, no amar al dador de la ley. Un corazón carnal puede cumplir el mandato de Dios, pero no puede amar a Dios, y por lo tanto, no puede hacerlo correctamente. Porque el amor a Dios es el fundamento y la fuente de toda verdadera obediencia. Por consiguiente, si un hombre puede obedecer los mandamientos de Dios parcialmente y a medias, si él puede hacerlo y aún estar en su estado natural, si puede obedecer los mandamientos de Dios y, sin embargo, no amar a Dios, si los fines de su obediencia pueden ser pecaminosos e injustificables, entonces un hombre puede ser muy obediente a los mandamientos de Dios y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. Punto número 19. Un hombre pudiese estar santificado y, sin embargo, ser solo un casi cristiano. No todo tipo de santificación hace del hombre una nueva criatura, ya que muchos son los santificados que nunca han sido renovados. Se puede leer en Hebreos 10:29 acerca de esa persona que tuvo, por inmunda, la sangre del pacto en la cual fue santificado. Objeción. Pero no nos dice la Escritura que el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Acaso puede un hombre ser uno con Cristo y aún así ser un casi cristiano? Respuesta. A esto respondo. Deben saber que en las Escrituras se mencionan dos formas en las que obra la santificación. Una de estas, común e ineficaz. La otra, especial y eficaz. Esa obra de santificación que es verdadera y efectiva es la obra del Espíritu de Dios en el alma, que le permite mortificar todos los pecados, obedecer cada mandamiento, andar con Dios agradándole en todo. Ahora bien, quien así sea santificado, viene a ser uno con el que santifica. Cristo no se avergonzará de llamar a los tales como hermanos, porque son miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Él hacha hasta la raíz del árbol, barre y adorna la habitación con virtudes comunes, pero no la adorna con gracias salvadoras. De esa forma, un hombre es un casi cristiano, a pesar de esa santificación. Por consiguiente, hay una santificación interna y externa. La santificación interna es la que trata con el alma y sus facultades, comprensión, conciencia, voluntad, memoria y afectos. La santificación externa es lo que se ocupa de la vida y la conducta. Ambas deben coincidir para hacer a un hombre cristiano. Por lo tanto, el apóstol las reúne en su oración por los tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre es santificado por completo cuando es santificado tanto interna como externamente, tanto en el corazón como en los afectos y en la vida y su conducta. La santidad externa sin la interior no produce ganancias, porque no reformará el corazón. Un hombre no es un verdadero cristiano sin ambas. El cuerpo no hace al hombre sin el alma, ni el alma sin el cuerpo. Ambos son esenciales para el ser del hombre. De modo que la santificación de ambos es esencial para el ser del nuevo hombre. La verdadera santificación comienza en el corazón, pero se desarrolla en la vida y en la conducta. Por lo tanto, un hombre puede lograr una santificación externa, y sin embargo, si falta la interna, no será mejor que un casi cristiano. Y así debo concluir esta larga prosecución del casi cristiano en su progreso al cielo con este último punto. Punto número 20. Un hombre puede hacer todo, en cuanto a deberes externos y adoración, lo que un verdadero cristiano puede hacer. Y, cuando lo haya hecho todo, ser solo un casi cristiano.
Deben saber que todos los mandamientos de Dios tienen un netra y un extra. Ahí está, como debo decir, el cuerpo y el alma del mandamiento. En consecuencia, hay una adoración interna y externa hacia Dios. Ahora, los actos internos de adoración de Dios son el amar a Dios, el temer a Dios, el deleitarse en Dios, el confiar en Dios. Los actos externos de adoración de Dios se dan orando, enseñando, escuchando, etc. Ahora hay una vasta diferencia entre estos actos de adoración internos y externos, y en efecto, hay mucha diferencia, que distinguen al que es totalmente del que es un casi cristiano, al creyente sincero, del profesante endeble. Y, de hecho, en esto mismo, la principal diferencia entre ellos radica. Los actos internos de adoración ponen una bondad en lo externo. Es nuestra fe, nuestro amor, nuestro temor a Dios, lo que hace que nuestros deberes sean buenos, mejoran el corazón y aumentan los grados de santidad del hombre. Los deberes externos no siempre hacen esto. Un hombre puede orar y, sin embargo, su corazón nunca se santifica. Él puede escuchar la palabra y, sin embargo, su corazón nunca queda más suave. Pero ahora, cuanto más teme un hombre a Dios, más sabio es. Cuanto más ama un hombre a Dios, más santificado es. El amor es la perfección de la santidad. Nunca seremos perfectos en la santidad, hasta que lleguemos a ser perfectos en el amor. Hay tal excelencia en esta adoración interna, que aquel que la combina con sus deberes externos, por menos que haga, es un verdadero cristiano, pero sin esa unión, por más que haga, él es solo un casi cristiano. Los actos externos, por pocos que sean, unidos a los actos de adoración internos, se santifican, y esto los hace aceptos para Dios. Los actos de adoración externos, sin lo interior, por muchos que sean, son aborrecidos por Dios. Aunque el casi cristiano, en hipocresía, logre cumplir con todos esos deberes que un verdadero cristiano hace con sinceridad. El casi cristiano puede orar, pero no puede amar a Dios. Él puede enseñar u oír, etc., pero no puede deleitarse en Dios. Vean la pregunta de Job sobre el hipócrita. ¿Él le orará y se deleitará en el Omnipotente? ¿Pero se deleitará en el Todopoderoso? ¿Obtendrá placer en Dios? Ah, no lo hará, él no puede. El deleite en Dios surge de una conformidad entre la facultad y el objeto. Así pues, nada más inadecuado que Dios y un corazón carnal. El deleite surge de tener lo que deseamos y de disfrutar de lo que tenemos. ¿Cómo pues puede deleitarse él en Dios cuando ni disfruta, ni tiene, ni desea verdaderamente a Dios? Deleitarse en Dios es uno de los ejercicios de gracia más elevados, y por lo tanto, podrá deleitarse en Dios aquel que no tiene gracia. ¿Por qué? Entonces, debería desanimarse cualquier santo de Dios cuando oye hasta dónde puede llegar el casi cristiano en el camino al cielo. El verdadero creyente más débil que tiene la menor gracia verdadera va más lejos que el casi cristiano, porque cree en Dios y lo ama. Si el casi cristiano hiciera menos en lo que respecta a los deberes externos, y sin embargo, tuviera la menor fe verdadera, la menor sinceridad de amor a Cristo, seguramente se salvaría. Y si el verdadero cristiano hiciera 10 veces más deberes de los que hace, y sin embargo, no tuviera fe en Cristo y no amara a Cristo, seguramente sería rechazado. Oh, por lo tanto, no se permita a ningún creyente débil el ser desanimado, aunque los hipócritas puedan superarlos e ir más allá que ellos en el deber, porque todos sus deberes se hacen en hipocresía. Sin embargo, la fe y el amor del verdadero cristiano en los deberes hacia Dios es una prueba de su sinceridad. No hablo esto para desanimar a alma alguna en el desempeño de sus deberes, ni para aporrear las actuaciones externas, sino para rectificar el alma en el cumplimiento de éstas. Como dice el apóstol, procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Por eso digo, codicien los mejores dones. Codicien mucho estar en deberes, mucho en oración, mucho en escuchar. Aún así, yo les muestro un camino más excelente, y ese es el camino de la fe y el amor. Oren mucho, pero luego también crean mucho. Escuchen mucho, lean mucho, pero luego amen mucho a Dios también. Deleítense mucho en la palabra y las ordenanzas de Dios, pero luego deleítense más en el Dios de las ordenanzas. Y cuando estén en muchos deberes, así como en el uso de ellos, entonces asegúrense de no poner sobre ellos su descanso y dependencia. ¿Desean ser cristianos en verdad? ¿Cristianos del todo? Oh, entonces, estén mucho en el uso y ejercicio de las ordenanzas, pero mucho más en la fe y la dependencia de Cristo y su justicia. Cuando sus obediencias estén más alineadas al mandamiento, entonces dejen que su fe descanse más en la promesa.
El profesante descansa en deberes y por lo tanto es un casi cristiano. Pero el que es cristiano verdadero debe asegurarse en descansar en el Señor Cristo. Esta es la manera de ser completamente cristiano. Porque si creen, entonces son la simiente de Abraham y herederos según la promesa. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.